Buenos días, alumnos. Días. Buenos días. ¿Todo bien? Buen día, profe, ¿todo bien? ¿Usted? Todo tranquilo, todo bien, todo bien. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, bueno, vamos a ir Saben que yo tenía agendado para hoy tomar parcial, ¿no? Creo que sí. ¿Eh? Creo que lo había mencionado hace un Sí, lo tiempo. había mencionado. Sí. Se ve que el feriado nos pegó, me sacó de eje con respecto a ese tema y no lo pudimos tomar. Bueno, no importa, va a quedar para la semana que viene. Les aviso ahora porque después seguramente se me va a escapar y bueno. Así que el próximo lunes lo vamos a tener el parcial. Bueno. Bien, avisen. Ok, gracias, profe. Bueno, igual hoy vamos a aprovechar para hacer un repaso porque les va a hacer falta, porque hay bastante para leer. Así que ahora vamos a terminar de ver una cosita que creo que nos quedó de la clase anterior, que tiene que ver con ahí está, con uno de los riesgos presentes en el hospital y ya estaríamos en condiciones de hacer un buen repaso para fijar algún concepto o alguna duda que pudieran tener. ¿Bien? Así que bueno, ahí vamos. Buenísimo. Bueno, las clases anteriores, en las anteúltimas, habíamos visto, aparte de los riesgos físicos, habíamos evaluado, o habíamos incorporado dos nuevos conceptos que estaban relacionados con esto de los riesgos, que eran los riesgos químicos, y ahora nos va a faltar, que vamos a verlo un poquitito, aunque sea por encima en este caso, después lo vamos a ver más profundamente, cuando veamos barreras de bioseguridad, que es después del parcial. Pero el otro riesgo que por supuesto está presente en todo hospital o en todo centro de salud está relacionado con el riesgo biológico, ¿no? Obviamente. Y ese es el que realmente vamos a tener que, dentro de la actividad, si bien vimos los físicos anteriormente, vimos el químico, que también es un contacto muy directo que tienen los trabajadores de salud con ese tipo de riesgos, pero el riesgo biológico es el más llamativo de todos, o mejor dicho, el que no más llamativo, sino donde uno está en más contacto y donde el riesgo potencial es realmente muy, muy importante. Así que esto es la antesala de la mención que les hago para que entremos en el campo de lo que realmente la bioseguridad pretende como herramienta de control, herramienta de prevención en relación a esto que estamos hablando, ¿no? O sea, si yo tengo personas que están expuestas al riesgo biológico, ¿qué elementos o qué elementos de protección personal, y además de los elementos de protección personal, qué características desde el punto de vista protocolar, hoy que está tan de moda todo el protocolo, le voy a entregar a este trabajador para que pueda desarrollar sus actividades laborales de forma segura, sin tener que correr riesgos
en que se produzca un contagio ante esta posibilidad de este riesgo, ¿no? Porque el riesgo biológico, tal cual como veníamos mencionando con el físico y el químico, en muchos casos, por el hecho de que muchas veces, y particularmente en el ámbito de salud, el personal no haya tenido ningún episodio en los últimos años, pues, sobre todo las personas que tienen mucha experiencia, que han trabajado muchos años en salud, va adquiriendo, como todos los trabajadores, no solamente en el ámbito de salud, va adquiriendo los malos hábitos, el empezar a descuidarse, porque como no tuvo ningún episodio, no tuvo lo que se denomina ningún incidente. Un incidente es cuando el accidente no se produce, pero casi se produce, ¿no? O sea, voy caminando por la calle, me tropiezo con una baldosa, pero no me caigo. Si me hubiese caído, era accidente. Me tropecé, es un incidente. Entonces, como le decía, en muchos casos, esos trabajadores estuvieron a punto de pincharse con una aguja, estuvieron a punto de cortarse con un bisturí, estuvieron siempre, por supuesto, con elementos que estaban contaminados, ¿no? A punto, pero no les pasó. Entonces esa gente, como a un trabajador de la construcción, como un trabajador mecánico, como cualquier trabajador, la no ocurrencia de un accidente y que solo queden siempre los accidentes, le va dando esa mirada o esa tendencia a, digamos, a descuidarse, ¿no? De a poco ir descuidándose, y claramente cuando le ocurre el accidente, cuando ese incidente se convierte en accidente, obviamente que el problema es mucho mayor porque no está prevenido. Bueno, como les decía, entonces el material nos dice aquí que el riesgo biológico es la probabilidad que un material de origen biológico entre en contacto con un receptor, puede ser humanos, animales, plantas o el medio ambiente, ¿no? En cualquiera de sus circunstancias, en cualquiera de sus situaciones, perdón, puede alterar esa normalidad. Y como dice ahí el texto, que genere consecuencias adversas para su salud o para el medio ambiente. Particularmente, fíjese que hace centro en la salud y el medio ambiente, porque después vamos a ver, después de ver las barreras de bioseguridad, vamos a ver lo que es segregación de residuos biopatogénicos y vamos a entender un poco el porqué también ese tipo de residuos, ese tipo de contaminantes del medio ambiente, tiene que tener un tratamiento especial justamente para no dañar el medio ambiente, ¿no? Porque en definitiva si nosotros contaminamos el medio ambiente con los residuos que generamos, sean comunes o biopatogénicos, lo que vamos a lograr es enfermar al planeta, que bastante enfermo está, dicho sea de paso, y eso en algún momento va a repercutir sobre nosotros, ¿no? Bien, dentro del riesgo biológico está dividido acá en dos segmentos, después vamos a ver, como les decía anteriormente, con más puntualidad, todo lo relacionado a barreras de bioseguridad y justamente ahí la relación riesgo biológico y barreras de bioseguridad están muy relacionadas, digamos, están muy conectadas. Dentro del material biológico tenemos organismos patógenos, virus, que hoy lo tenemos tan ahí sobre la mesa, esto del COVID-19, bacterias, hongos y parásitos. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con tejidos y fluidos de organismos vivientes que aporten o puedan aportar ese material. Particularmente ustedes van a estar siempre expuestos a los dos, porque están en zona de quirófano y obviamente que algún tipo de contacto con este tipo de riesgos van a tener casi en toda su vida laboral. Así que es muy importante la conceptualización, la seguridad que ustedes le den a su tarea, ¿no? El concepto de la cultura, ¿no? La cultura de decir, bueno, yo voy a aplicar las normas de higiene y seguridad en mi ámbito laboral y bueno, respetar con esas normas. Entonces dice que, y aquí es donde vamos a hacer el cierre capaz de todo lo que va a entrar en el primer parcial, porque este material que yo les estoy compartiendo tiene que ver también un poco con laboratorios, y yo creo que después cuando lo enganchemos con barreras de bioseguridad, lo vamos a ver de otra forma más relacionada con lo que ustedes hacen en forma habitual. Dice que para trabajar con material biológico deben utilizarse medidas de seguridad adecuadas a sus características, al tipo de trabajo que se realizará y a las vías de exposición. Bueno, eso es lo que justamente vamos a tener que analizar posteriormente para ver cuáles son las barreras más relevantes, las más seguras, para poder desarrollar actividades que tengan que ver
con material de esta naturaleza, sin que el trabajador corra riesgo alguno. Ahora, bien, aquí va una aclaración. Uno puede, en cualquier actividad laboral, elegir los mejores sistemas, los mejores protocolos de prevención de riesgos laborales. Puede proveerle a un trabajador de los mejores elementos de protección personal, pero si el trabajador no cumple, o la persona que hace esa actividad no cumple con el protocolo, no usa los elementos, claramente no se va a poder evitar la posibilidad de que el riesgo esté en contacto con él. Así que, por eso decía que ustedes culturalmente tienen que concientizarse de la verdadera importancia que va a tener en su vida laboral esto de mantenerse siempre atentos, ¿no? No perder nunca relajarse, nunca perder el sentido de que lo más importante que ustedes tienen en el ámbito laboral es su propia vida, la salud suya y la de su familia. Bien, bueno, entonces, un poco volviendo a nuestra materia, inicialmente, y como les había dicho, por si alguno ahora ingresó un poquito más tarde, la semana que viene vamos a tener un parcialito integral, donde vamos a tratar de abarcar todos los temas, vamos a ver cómo lo vamos a diseñar para usar en esta plataforma. Eso lo voy a trabajar y después, bueno, la semana que viene se los presento. Lo que sí tengan en cuenta que como lo hacemos vía la plataforma, tiene una duración, pero bueno, eso después lo vamos a aclarar, no es relevante. Relevante es que estudien y que entiendan de lo que estamos hablando. Bueno, vamos a ver la primera unidad que vimos en su momento, que estaba relacionada pura y exclusivamente con algo bien desde lo teórico, que fue la unidad de CIMAT. ¿Bien? ¿Recuerdan ustedes? Que aquí fuimos viendo cómo a través del material se mencionaba tengo el audio de alguien que me está dando. Perdón. Dara, es el tuyo. Ya está, listo. Sí, ahí está. Bueno, básico. Sí, perdón, se me había tildado. No pasa nada, no está bien. Perfecto, no pasa nada. Bien. Bueno, como les decía entonces. Bueno, entonces, cuando empezamos con la unidad de CIMAT, vimos que no solamente el riesgo, digamos, los problemas para un trabajador estaban relacionados con un riesgo específico, digamos, con una actividad que él desarrollaba, sino que, o sea, vamos a decir, por ejemplo, ustedes no tienen un riesgo solamente de cortarse con un bisturí o pincharse con una aguja. Sí, ese riesgo está presente, pero en lo que tiene que ver en las condiciones y medio ambiente laborales no es lo único que se debe evaluar. Originalmente, en la actividad de quienes estudiaban esta forma de relaciones laborales, sí los centraban en eso, entre el riesgo y la persona, sin tomar en cuenta todo el entorno, todo lo que esa persona vivía en forma integral, en la jornada laboral, la relación con sus compañeros, la relación con sus jefes, ¿no? En consecuencia, cómo eso iba conformando ese clima de trabajo, que puede ser bueno o malo, o más o menos, pero que en alguna medida eso también afecta la salud del trabajador. Entonces no es solamente el riesgo que el trabajador tiene en su propia actividad normal, ¿no? Eso de hacer, como decíamos recién, el riesgo de pincharse con una aguja o lastimarse con un bisturí, sino el trato que pueda tener con un compañero, además de eso, ¿no? El trato que pueda tener un compañero, la relación que pueda tener con un jefe, los problemas que se pueden dar en el ámbito laboral, que tiene que ver con la iluminación, el ruido, el frío, que son todos los temas que fuimos viendo posteriormente. Entonces, claramente, analizar a un trabajador en forma individual no sirve, sino analizar a un trabajador en un todo. También el material nos explica que nosotros como seres humanos somos seres sociales, que necesitamos la relación con los otros, o sea que cuando se analiza desde el punto de vista de salud y a través de la Organización Mundial de la Salud,
no habla claramente, y en la definición, cuando dice qué es salud para la OMS, claramente manifiesta que no es una ausencia de enfermedad, o sea, no es que porque no tengo gripe o no tengo ningún tipo de situación que me sienta mal, tengo salud. No, la salud realmente tiene que tener un bienestar físico, un equilibrio y bienestar físico, mental y social. Claramente yo me centro particularmente en esto que tiene que ver con las condiciones y medio ambiente laborales, independientemente de lo físico, que es muy importante por la parte ergonómica, pero hay que tener en cuenta que lo mental y lo social es de un valor incalculable, porque yo, por ejemplo, algo ergonómico lo puedo medir, bien, o sea, puedo modificar un puesto de trabajo, puedo mejorar una condición desde ese punto de vista, desde un punto de vista técnico, ¿no? Llamo para ponerlo más simple, viene un ingeniero especialista en ergonomía, una persona que está haciendo un puesto, analiza el puesto de trabajo de una persona y dice, no, acá hay que bajar la mesa de trabajo, hay que subir la silla. Bueno, supongamos que fuera esa la solución. Eso se resuelve cambiando patas de la mesa o de la silla, haciendo algún cambio técnico. El problema es cuando la inconveniencia o la anomalía se presenta en lo mental y lo social, porque eso es mucho más difícil, primero de medir, y segundo después de solucionar, ¿no? Porque cuando hay alguna alteración, y después cuando veamos ergonomía vamos a recordar aquello que tiene que ver con la fatiga, vamos a ver cómo justamente eso, una vez que se desequilibra, es muy difícil volverlo a cero o a nivel original. Bueno, el texto también después nos contaba que, bueno, ahí hay una frasecita un poco más clara que dice que la salud es un derecho humano, que la salud no se vende, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. ¿Bien? O sea, uno va a trabajar para ganarse la vida, no para perderla. Así que claramente esa es digamos, la parte más relevante. Dentro de las condiciones de trabajo, bueno, como vimos, tenemos el medio ambiente, la tarea, la organización, y en cada una de ellas, aquí estaba relacionado cada una de esas condiciones, ¿sí? Y después, bueno, hablaba cuáles son las condiciones, o hemos hablado, todas esas condiciones de trabajo que si están con algún inconveniente, no están bien presentadas, los riesgos o las consecuencias para la salud que podían producir en un trabajador. Bien, un poco más adelante, después de eso, vimos que la herramienta más importante, la más vital, era para evitar la ocurrencia de estos inconvenientes o estas anomalías, es la prevención, ¿no? O sea, la prevención como herramienta vital, ¿no? O sea, condiciones de trabajo, concientización, todo desarrollado desde el punto de la prevención. Prevenir antes que ocurran las cosas. Y ahí vemos que para que eso se pueda llevar a cabo, hay una persona que quiere entrar, pobre, tenemos que hacer la evaluación, ¿no? de esta situación, de estas condiciones de trabajo para que haya una uniformidad de criterios. Y hay dos tipos de evaluaciones, una que tiene que ver con las evaluaciones subjetivas y las objetivas, ¿no? Y habíamos hablado en su momento que dentro de las subjetivas y las objetivas están, las subjetivas son por parte del trabajador, o mejor dicho, los trabajadores agrupados, puede ser individual o en grupo, dan su opinión sobre los riesgos que tienen presente y cuáles serían para ellos sus medidas de seguridad, sus medidas de prevención. Por supuesto, con el conocimiento que tienen, que no es el profesional, sino un conocimiento del día a día. Por otro lado, está la evaluación objetiva, ¿bien? Que tiene que ver con que personas de profesionalidad, digamos, que tengan la especificidad, técnicos, bueno, ingenieros, en higiene y seguridad, médicos del trabajo, toda gente que esté relacionada con este ámbito, desde el punto de vista objetivo, con un respaldo científico y un respaldo legal, hagan el aporte también a eso que viene, digamos, la parte subjetiva. Y entre los dos grupos, armen lo que se denomina mapa de riesgo. Y en el mapa de riesgo se da la posibilidad justamente de ver dónde están todos los peligros dentro de la organización y es donde se resuelve, digamos, esas inconveniencias, ¿bien? Produciendo medidas de control, medidas de prevención, el uso culturalmente de los elementos de protección personal y esto que es la concientización,
Y bueno, por último, y después de ese análisis, como estamos viendo, vemos que digamos, accedemos a lo que se diría la parte de condiciones de medio ambiente laboral, más acorde o acorde a lo necesario. Y en eso tenemos la parte de seguridad y higiene, la parte de ergonomía de los puestos de trabajo, de los sistemas y condiciones de trabajo que reúnan toda digamos, que permitan al trabajador tener todas esas condiciones sociales que nos ponen a todos en igualdad y nos ponen de bienestar, ¿no? Que nos generan bienestar. Fíjense que ahí analizamos que no haya accidentes, que el puesto de trabajo sea acorde al trabajador, que la organización del trabajo sea razonable, pero básicamente llegamos como un nivel superior a la creatividad, responsabilidad, participación y autonomía, que es donde el trabajador se siente más cómodo, ¿no? Creando, siendo responsable, participando, sin tener un látigo que lo haga trabajar, como aquella película que vimos de Chaplin, donde justamente era todo lo contrario a esto. Bien. Bueno, una vez terminado este tema, vamos a pasar a una nueva unidad que estuvimos viendo. Entiendo que era la parte de ergonomía. ¿Algo estoy de horario? Sí, está bueno. Todo este material que estoy mostrando lo estoy abriendo desde la página, así que lo tienen todo ahí para repasar, aparte de la clase que estamos dando. ¿Hasta ahí alguna duda o está todo bien? No, todo bien, profe. Fantástico. Perfecto, profe. No, todo bien. Todo ok. Perfecto. Bueno, una vez que vimos la parte de esto de CIMAT, condiciones y medio ambiente de trabajo, vamos a analizar puntualmente la parte ergonómica, o por lo menos lo vamos a tocar en cierta medida relacionado a los trabajadores. Y bueno, ahí está la definición de ergonomía, ¿no? Acción de trabajo, ley, regla, norma. Bien. Después los componentes de la ergonomía que tienen que ver con, fíjense, digamos, la estructura o la anatomía del cuerpo humano, la fisiología del cuerpo humano, la psicología y la organización de la tarea. Bien, y dentro de esa clasificación o dentro de digamos, dentro de esos componentes, aparecen 6 puntos relacionados con esto que tiene que ver con la biométrica, donde dice, digamos, qué parte de nuestro cuerpo está involucrado, la parte ambiental, la parte cognitiva, la preventiva, de concepción y correctiva, ¿no? Todas son formas de, digamos, desde que aparece un problema, por todos los caminos o por todas las secuencias que va a trabajar la ergonomía para resolver esos inconvenientes. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo dentro de lo ergonómico? Y ahí tenemos que estar muy claros, ¿no? O sea, básicamente, los laborales tienen 6 ítems marcados, ¿no? Posición, fuerza, frecuencia, iluminación y color, ruido y vibraciones, carga térmica, todo relacionado con el puesto de trabajo, y los que no son laborales, que están básicamente relacionados con cada uno de nosotros, la edad que tenemos, o si tenemos alguna enfermedad crónica anterior a esto. Bueno, entonces, a partir del desarrollo de la parte de ergonomía, vemos que hay un criterio de valorización del trabajo, o sea, cómo se evalúa un puesto de trabajo en relación a un trabajador de nivel medio. Entonces dice que hay criterios para eso. Entonces lo divide en 4 etapas, que son la factibilidad, ¿no? Que ese es el nivel inferior, a corto plazo. Entonces ahí analiza a la persona propiamente dicha, desde el punto de vista psicofísico y antropométrico, o sea, las medidas de su cuerpo, su conducta psíquica, ¿bien? Eso es la primera evaluación. Después, si lo puede soportar, la soportabilidad. Bien, si esa tarea asignada va a poder ser soportada por ese trabajador. Como tercer ítem, bien, la admisibilidad. O sea, él lo puede hacer, pero lo admite, ¿bien? O sea, le da esa satisfacción en lo que respecta, o mejor dicho, lo puede tomar como algo que a él
le da estatus o, no, o tiene miedo o no le gusta esa actividad laboral porque digamos, le marca un estatus diferente, como más bajo, ¿no? Comparado con el resto, por ejemplo. Y después, bueno, aparece la última evaluación, que es la satisfacción de nivel superior, ¿no? Cuando ya la persona, digamos, se siente lograda, se siente que está haciendo un trabajo que digamos, que lo eleva o lo pone en una posición de un trabajador satisfecho, ¿bien? Con su tarea, se siente cómodo, es como cuando ustedes se reciban de técnicos en quirúrgica, y seguramente el día de mañana licenciados, y estén trabajando, van a sentir esa sensación de satisfacción, ¿no? De estar haciendo lo que les gusta, para lo cual estudiaron, dentro de un ámbito laboral que eligieron, y eso les va a dar ese placer. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que tiene la ergonomía? Quizás un poco redundante con lo que ya venimos viendo, pero es así: generar una armonía entre el hombre y el entorno, confort y eficiencia para la productividad, mejorar la seguridad, disminuir la carga física, reducir el trabajo repetitivo, crear puestos de trabajo de contenido más elevado, bueno, contribuir a la calidad del producto. En relación a esto, está diciéndonos mejorar las condiciones inmediatamente laborales desde el punto de vista de la ergonomía. Bien, o sea, que el trabajador cada vez se sienta más confortable y más cómodo en su tarea. Bueno, para que digamos, la ergonomía pueda llegar a buen puerto, tenemos que tomar en cuenta la importancia de la participación, una vez más, como habíamos dicho en CIMAT, en condiciones mediamente de trabajo, desde el punto de vista subjetivo y objetivo. Fíjense que el primer elemento para evaluar esos factores ergonómicos que traen problemas o que pueden causar problemas en la actividad, está relacionado con hacer encuestas. ¿Por qué? Porque a través de la opinión de los trabajadores, ya uno empieza a poder enmarcar, a poder visualizar algunos inconvenientes que hacen a esta situación. Bueno, observación, también está el servicio médico que participa, dentro de la evaluación de los factores ergonómicos, porque aquellos están relacionados con la tarea. Hay medios objetivos y subjetivos, otra vez vuelve a aparecer el profesional que va a poder evaluar, desde el punto de vista objetivo, midiendo el puesto de trabajo, a ver si es más alto o más bajo, ¿bien? Y el tema del método subjetivo, que tiene que ver con la opinión propia de los trabajadores. Y una conjunción de ambos para llegar a un acuerdo para resolver. Entonces, se observa, se evalúa, siempre en forma subjetiva y objetiva. Participan ambos, tanto en la evaluación, ¿bien? O la identificación, mejor dicho, como en la evaluación. Y después, para resolver esos problemas, ya ahí solamente aparece la figura de la parte técnica. Se resuelve, o sea, la mesa era alta y la silla baja, bueno, desde el punto de vista de ingeniería, se va a resolver ese tema. Bien, van a cambiar la altura de la mesa. Desde el punto de vista administrativo está relacionado cuando no se puede resolver ergonómicamente porque el trabajador, la única forma que tiene que hacer ese trabajo es parado y no se puede sentar, y no hay ningún trabajador que tenga que estar 8 horas parado porque justamente va en contra de esa confortabilidad que tiene que sentir el trabajador. La otra forma de mejorar esa condición es lo que tiene que ver con los factores administrativos. O sea, horas de descanso, por ejemplo, cada 2 horas, media hora sentado, en otro lugar, o de descanso, sin tener que hacer ninguna acción. Y bueno, está después la combinación de ambos. Bueno, para no caer mucho ya como si estuviéramos dando clase nuevamente sobre ese tema, nos quedan unos minutitos todavía, vamos a ver lo que eran los tipos de fatiga. ¿Se acuerdan que eran? Partíamos de la laxitud, pasábamos por el agotamiento, el surmenage y el esforzamiento. El primero era el más simple, digamos, el deseable, donde un trabajador con el solo mero descanso después de una jornada laboral y descansando bien a la noche, al otro día estaba nuevamente en condiciones de volver a trabajar sin inconvenientes. El agotamiento tenía una característica parecida a la anterior, pero era un poco más intensos algunos síntomas que podían darse con relación a ese cansancio que se iba generando en el trabajador, pero que si bien tenía alteraciones con relación al de laxitud, con el solo mero descanso se resuelve de la misma forma que el anterior.
El surmenage y el reforzamiento claramente ya son de un nivel de más gravedad. ¿Bien? En los dos tienen que tener, o sea, las personas cuando ese cansancio pasa a los valores normales y se generan estos dos tipos de situaciones, indefectiblemente eso va a llevar que el trabajador ya no lo va a poder resolver con el solo hecho de descansar, sino que va a tener que, van a tener la necesidad del apoyo médico, de medicación, y en muchos casos de reposo sin tener que ir a trabajar, producto de que ese cansancio o esa fatiga, más que cansancio, esa fatiga, alteró aquella famosa decisión o definición de salud que manifiesta la OMS, ¿no? El equilibrio físico, mental y social, ¿no? Ahí en el mental se quebró y claramente ya dejó de tener salud ese trabajador. Y la recuperación de esa situación normalmente no es fácil y lleva mucho tiempo y en muchos casos deja muchas consecuencias. Bueno, y dentro de los, digamos, de las causas que pueden producir la fatiga, que están las orgánicas y las psíquicas, vimos que, bueno, muchas están relacionadas con la tarea propiamente dicha y muchas están relacionadas con el trato psíquico o el trato de las relaciones humanas. O sea, como verán, siempre vamos a rondar en esto de CIMAN, ¿no? Condiciones y medio ambiente de trabajo, porque claramente eso hace que se altere la salud de un trabajador, indefectiblemente por un lado o por el otro, se va a ver afectada. Bien, voy a salir de este material y nos vamos a volver al curso. Y yo voy repasando todo el material que les di para hacer el repaso. Bueno, acá estaban todos los tipos que era el material de apoyo, ¿no? Las distintas afecciones corporales que podía traer desde el punto de vista ergonómico cada puesto de trabajo, o en general los puestos de trabajo que estaban relacionados con todos la parte estructural del organismo, fíjense, la lumbalgia, la cervicalgia, ¿no? Perdón, cervicalgia, la bursitis, el síndrome del túnel carpiano, que lo vimos en su momento. De hecho, están grabadas las clases. El hombro congelados, bien, tendinitis, fin de la jornada, todas situaciones que desde el punto de vista ergonómico, por malas posturas, por esfuerzo o por o mal diseño puesto de trabajo, el trabajador ve su salud afectada, ¿no? Entonces, sobre eso particularmente, por eso es tan importante el trabajo que se desarrolle en lo que tiene que ver en lo ergonómico. Bien, bueno. También vimos, ya un poco metiendo desde el punto, no vista solamente ergonómico, sino también de una cuestión postural y que tiene que ver con todo lo que el trabajador hace en forma habitual, y lo hemos visto en las condiciones general, en este caso lo hemos apoyado con algún video que está relacionado con movimiento también de pacientes, para el caso de ustedes. También vimos algunos que estaban viendo con cualquier otro tipo de actividad, pero sobre todo para saber que cuando una persona tiene que levantar una carga no estamos hablando de grandes pesos, recuerden que a partir de los 3 kilos ya uno podría decir que está levantando una carga o que puede dañar nuestra estructura ósea, en este caso la columna vertebral. Vimos en lo que se denomina levantamiento manual de cargas, ¿no? Pero antes de llegar a la estrategia o las técnicas de resolución, o mejor dicho, perdón, de cómo hacer ese manejo, vimos en su momento cómo se afecta, perdón, voy a agrandar un poquito la imagen, cómo se afecta en la parte baja de nuestra columna vertebral el sistema de amortiguación que tiene nuestra columna, que recordarán ustedes, se denomina discos intervertebrales, bien, que producen, en el caso de que los esfuerzos se hagan de forma incorrecta, un daño al mismo, produciéndose lo que se denomina hernia de disco, que también hemos manifestado y hemos contado, que es una afección que produce muchísimo dolor,
al trabajador, que lo invalida bastante, puede ser transitoria o permanentemente, y que le genera, además de esos grandes inconvenientes, a la empresa también, o a quien lo tiene contratado, también, claramente, un trabajador que no va a trabajar tiene que ser, digamos, suplantado por otro. Por lo tanto, es un problema, tanto para el empleado como para el empleador. Pero básicamente yo me centro en este particular situación, en la importancia para los trabajadores, y en especial para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, vimos que también en su momento, con un video de apoyo, cómo los trabajos mal realizados van afectando esta parte de nuestro organismo, ese amortiguador que tenemos entre las vértebras, las formas correctas, y en la gráfica va marcando cómo se debe levantar una carga, que básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Es una técnica que es la única técnica que se puede utilizar en lo que tiene que ver con cargas levantadas desde el piso. Vemos cómo sí se puede hacer bien, cómo no se debe hacer, y cómo repercute en esta imagen el hacerlo en forma correcta o el hacerlo en forma incorrecta, ¿no? O sea, repercute en cantidad de kilos, y eso sabemos que en definitiva va a traer aparejado sí o sí un daño a la columna. Bueno, me está cerrando la sesión porque no me quedan más minutos, así que lo vamos a hacer. Me dan unos minutitos para que grabe la clase y nos volvemos a conectar, ¿les parece bien? Ok, profe. Sí, perfecto. Perfecto. Sí, profe. Y cuarto lo hacemos de vuelta, ¿puede ser? Ok. Bárbaro. Genial. Bueno, fantástico. Buenísimo.